Buenos días. Mercado de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Se han comentado las ventajas de un trabajo multigeneracional, pero ¿cuál es la mejor estrategia o cómo hacer esa integración entre las ideas innovadoras e independientes de generaciones muy jóvenes y la experiencia de los adultos mayores? Gracias. Excelente pregunta. Sí. Bueno, de nuevo, es muy importante que la empresa se comprometa y esto tiene que venir de arriba para abajo. Entonces, el gerente general, el presidente, el líder de la empresa o de la organización necesita que esto forme parte de la estrategia empresarial. Necesita integrarse al plan operativo a futuro de la empresa. Necesita que forme parte de la cultura empresarial o de la cultura organizacional. Pero además necesita darle permiso a los jóvenes más jóvenes para que hablen. No necesariamente lo van a hacer sin una invitación explícita, porque tienden a respetar más a sus mayores. Y también tenemos que tener en cuenta que los trabajadores mayores una vez fueron jóvenes y necesitan entender más y escuchar. Nos quedamos en México para la siguiente pregunta. Pasamos a Aguascalientes. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Algunas de las organizaciones más pequeñas no alcanzan a tener diferentes generaciones dentro de su ámbito de trabajo. Sin embargo, estas organizaciones tienen que competir contra organizaciones grandes que sí llegan a tener estos cambios generacionales. ¿Cómo es que debemos de competir las empresas pequeñas contra estas otras? Es una muy buena pregunta y una pregunta difícil. Obviamente, en un mundo ideal podemos tener todos los recursos necesarios dentro de una compañía, una empresa, pero no lo tendremos. Y es ahí donde es importante investigar y ver hacia afuera. No necesariamente necesitas tener 20 años para entender a una persona de 20 años. Necesitas tener 50 para entender a alguien de esa edad, pero necesitas estar abierto a aprender y buscar opiniones de personas en tu mercado meta. Entonces, hablar con personas mayores que no forman parte de la empresa. Las personas mayores necesitan hablar con personas más jóvenes. Siempre hay formas de obtener esta información. Utilizar a veces consultores de otra generación, pero necesitan estar conscientes de que si tienes una sola generación en tu ambiente de trabajo, que tu visión se limitará. Y usted personalmente puede buscar ese otro punto de vista al ir y hablar con gente de otra generación. Excelente recomendación. Y nos quedamos en México de nuevo. Vamos a Sabinas, Coahuila. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. Al principio de la videoconferencia se habla de los adultos que se retiran. Hay muchos adultos en edad productiva que todavía se sienten productivos y con deseos de trabajar y sin embargo cumplen la edad para el retiro y se tienen que retirar del trabajo. ¿Deberían las instituciones cambiar sus esquemas para que la razón principal del retiro sea el que una persona ya no tenga capacidad productiva que dejar de ser productivo y no la edad? Sí. Esa es la pregunta fácil. Ya en Estados Unidos hemos encarado esta pregunta porque si todos se van del lugar de trabajo a los 60 años de edad, que es lo que está sucediendo ahora, vamos a tener demasiada gente jubilada y muy poca gente trabajando y no van a poder ayudar para apoyar a las personas más viejas jubiladas.
Entonces, ni siquiera va a ser opción. En algún punto, todos los países, a medida que envejece la población, todos los países tendrán que tener nuevas leyes, nuevas políticas para estos empleados mayores para que se queden en el trabajo a medida que sea posible. Muy bien, gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Tepic de Nayarit. Adelante, México, su pregunta, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Nos parece que han abordado de una manera muy acertada las ventajas de que existan equipos multigeneracionales en las empresas. Sin embargo, creo que hay también desventajas. Les agradeceríamos pudieran enunciarlas. Y por otra parte, se observa una tendencia en las empresas a contratar personas jóvenes. ¿Cómo persuadir o convencer a las empresas de que la existencia de equipos multigeneracionales ofrecen grandes ventajas, sobre todo para el logro de la productividad? Muchas gracias. En cuanto a desventajas u obstáculos, llamaremosles obstáculos, las personas que no quieren formar parte de un equipo multigeneracional, digamos una persona mayor y que piensa que como persona mayor simplemente se les debe de dar su lugar, ellos deben de ser los líderes. Obviamente esa es una persona que no va a trabajar bien con un equipo multigeneracional. Hay que tener una mente abierta si hay obstáculos que necesitan sobrepasarse. Y sí, está en lo correcto. Hay una tendencia de contratar a personas menores. Y en cierto sentido se entiende esta estrategia. Las empresas que quieren contratar a gente que va a estar con ellos mucho tiempo. Pero la realidad es que la gente cambia de trabajo. Una persona menor es más probable de cambiar de trabajo que las personas mayores. Los empleados mayores tienden a ser mejores trabajadores a pesar de los asuntos de salud. Y yo creo que algo importante para las empresas es mostrarles todas las formas en las que los trabajadores mayores son excelentes, leales, un buen beneficio para la compañía y la empresa. Gracias por sus preguntas. Ahora pasaremos al segundo módulo de nuestro programa. Está ahora con nosotros Dan Hollis. En su capacidad de director creativo de la empresa de publicidad Hollis Design, Don ha tenido la oportunidad de desarrollar numerosas campañas publicitarias para clientes y organizaciones grandes y pequeñas. Durante sus años de experiencia, ha sido testigo de numerosos éxitos y fracasos de proyectos publicitarios. Muchas veces, dichos fracasos fueron el resultado de no haber tomado en cuenta diferencias generacionales tanto dentro del grupo diseñador de la publicidad como de la población o mercado objetivo. Durante este segmento, Dan nos hablará acerca de la importancia de tomar en cuenta esas diferencias al crear una campaña publicitaria y una estrategia de mercadotecnia. Bienvenido, Dan. Gracias, Susan. Muchas veces, la publicidad necesita dirigirse primordialmente a cierto grupo demográfico o a personas de ciertas edades, sin dejar fuera a otras edades. En particular, digamos que se planea una campaña que tiene como meta influenciar a personas en sus años 30 y más a las cercanas a los 30 que a los 40, sin dejar fuera a otros clientes potenciales, ya sea mayores o menores de edad. ¿Cómo puede aprovechar un equipo multigeneracional un proyecto como este? Como al crear cualquier equipo, es importante entender las fortalezas principales de todos los integrantes. Los profesionistas de mayor edad, con mayor experiencia, han pasado por muchas cosas y ya han aprendido de sus errores. Por lo tanto, generalmente contribuyen al ayudar a los colegas de equipo más jóvenes que tal vez pudieran adoptar un enfoque más radical o diferente, evitando así algunos de los mismos errores que ellos hubieran cometido tiempo atrás. Entonces, digamos que usted tiene un equipo de profesionales de mediana edad.
y su mercado objetivo o meta son las personas de 30 años. Si usted aplica lo que menciona ahora y tiene individuos de mayor edad en el equipo diseñador que no están identificados con las realidades de la población objetivo de 30 años, pero a cambio cuentan con experiencia de haber participado en muchas y variadas campañas publicitarias cuyo público meta no eran solo distintos grupos de edades, sino quizá diferentes grupos étnicos, hombres, mujeres, niños, lo que sea. Entonces usted dice que, de cierto modo, incluso cuando no formen parte de esa generación, la experiencia profesional de los creadores de la publicidad puede ayudar a que su proyecto sea adecuado y eficaz. Claro, el proceso creativo, independientemente de la edad del publicista, es el mismo. Existe un proceso de diseño por el que habrá que pasar. Seguido, o más bien siempre, comenzamos con un escrito creativo y una serie de preguntas, sea cual sea nuestro público, y a veces funciona a la inversa. Trabajamos en una campaña que se dirige a un mercado poblacional de mayor edad. O sea, todo esto funciona en ambos sentidos. Los más jóvenes entienden lo que sucede de los mayores y viceversa. Su equipo más joven obtiene, como ya dijimos, la experiencia y los consejos. La guía es a través del proceso profesional, con la experiencia que posee el equipo de mayores de edad, y el equipo de mayor edad también aprende de los jóvenes, las ideas más nuevas, el conocimiento del consumidor joven, etcétera. Cierto. Ahora, ¿cuáles son algunas de las dificultades que pudieran presentarse si se tiene un equipo creativo con integrantes de 3 o 4 generaciones distintas? ¿Qué tipo de obstáculos y qué dificultades pudieran suscitarse al tratar de mantener un buen desempeño en ese grupo? La mejor solución es trabajar con la mira en el objetivo general del proyecto, es decir, el cliente, su producto y servicio. Y después las necesidades específicas del público objetivo de la publicidad. ¿Qué quiere este público? ¿Qué necesita? ¿Qué busca de mi producto o servicio en particular? Básicamente el equipo publicitario es como un facilitador que ayuda a conectar a estos dos grupos, el proveedor y el consumidor potencial. Tenemos que olvidarnos del soy joven, soy mayor, soy esto, soy el otro. Tenemos que trabajar todos con sinergia, uniendo expectativas de los clientes y nuestros objetivos comerciales. No se puede promover una marca o un producto basándose solo en su utilidad comercial sin tomar en cuenta al público consumidor. No basta con solo saber que podemos penetrar comercialmente a cierto mercado sin tener un producto que ese público entienda y valore. Sí, usted acaba de mencionar algo que creo es muy interesante, el actuar como facilitador. Y pienso que este es un rol que se requiere dentro de cualquier ambiente donde exista participación multigeneracional. Parece ser una magnífica idea tener siempre a un facilitador que esté consciente de los problemas potenciales al integrar a personas de distintas generaciones dentro del equipo. Que no solo se dedique a reunir a las personas al grupo, sino que considere que ellas provienen de lugares distintos y que poseen diferentes perspectivas de las cosas y grados de experiencia porque son de diferentes generaciones y edades. Todo esto es la labor primordial de un buen facilitador. Ahora, otra cosa importante que usted mencionó es el contar con una especie de resonancia creativa, o sea, la capacidad de entender lo que funciona bien con nuestra propia generación. ¿Qué tan importante es eso? Es muy importante. Sobre todo ahora, las personas jóvenes, más que nunca, tienen una gran intuición en cuanto a los mensajes de mercadotecnia y publicidad que pueden ser exitosos. Y desde que desarrollan la capacidad de ver su primer programa de televisión de bebés, diversos mensajes publicitarios se infiltran dentro de sus mentes que los hacen comprar juguetes y productos y pedir, mamá, quiero esto y papá, quiero lo otro. Todo esto empieza a una edad muy temprana. Al llegar a la adolescencia y más adelante ya tienen mucha experiencia de recibir esos mensajes y saben que existe una intención detrás de ellos. Sabes que se les quieren vender un producto o servicio y que alguien intenta que compres algo. Por lo tanto, el proceso necesita comunicar sinceridad y autenticidad, pero hay que entender qué es lo que en realidad se requiere y cuáles son las verdaderas necesidades del consumidor. Y el elemento clave es cómo se le va a satisfacer esas necesidades y resolverle sus problemas de expectativas.
Creo que ese es un punto muy importante, porque la generación de mayor edad ahora, la generación de la Segunda Guerra Mundial, no creció en un mundo como el actual, saturado de publicidad. Ahora, la generación más joven está acostumbrada a recibir miles de mensajes vía publicidad, desde antes de iniciar inclusive la escuela primaria. Por esto, los mensajes con simplicidad son más eficaces en grupos de mayor edad que no están acostumbrados a descifrar las complicadas imágenes publicitarias modernas. Los colores vivos, el movimiento visual rápido, etcétera. En contraste, ante grupos de personas más jóvenes, se necesitan estrategias más creativas generadoras de atención para que el mensaje sobresalga entre todo el mar publicitario al que ellos están acostumbrados. Si se diera el caso en que usted tuviera personas de edad avanzada en su equipo, ¿piensa que sería un problema para ellos escoger o comunicar el mensaje adecuado de tal manera que las personas jóvenes se identifiquen o viceversa? Más que esto, el punto importante, creo yo, es el que acaba usted de mencionar. ¿Cómo saberles filtrar o seleccionar los mensajes dentro del bombardeo publicitario que todas las personas sufren ahora? Y la mejor o una de las mejores formas de lograrlo es haciendo una prueba de mercado de su mensaje. Hablemos ahora de su experiencia personal. Obviamente, usted pertenece a una generación más joven. No forma parte de la generación de la Segunda Guerra Mundial ni de la generación del Baby Boom. Pero si usted formara parte de un equipo a cargo de cualquier proyecto, no necesariamente de publicidad o mercadotecnia, con personas de todas las edades, desde la adolescencia hasta la senectud, ¿qué tipos de interacciones piensa usted que serían las más difíciles? ¿Qué quisiera que se hiciera para que esto funcione? Y finalmente, ¿qué tipo de contribuciones cree usted que pudiera hacer cada persona? De nuevo, si su primer paso es entender las fortalezas claves y las experiencias individuales, sea cual sea el equipo o la dinámica del grupo, definitivamente existe la oportunidad de aprender de los profesionistas con mayor experiencia. La juventud siempre ofrece una exuberancia y una disposición para intentar enfoques nuevos y diferentes. Existe una energía del joven dentro de cualquier equipo para emprender cosas nuevas. Si se pudieran fusionar estos dos elementos, empujando las ideas interesantes y diferentes dentro de un proceso calculado, incorporando pruebas y ensayos para llevar todo a un buen término y asegurar el éxito, ese sería mi equipo ideal. Bien, ahora, para lograr que este grupo trabaje en sincronía, ya hemos hablado acerca de tener un facilitador que esté consciente de la gran necesidad de examinar las diferencias generacionales y las distintas fortalezas y debilidades de cada una de esas generaciones. Sé por experiencia propia que con la edad viene la resistencia al cambio. Y honestamente, nosotros nos sentimos muy cómodos donde estamos y no vemos la necesidad de cambiar las cosas. ¿Usted qué consejos le daría a personas de edad mayor en cuanto a la forma de interactuar con la generación de usted, guiándonos sin frenar la capacidad de hacer otras cosas nuevas? Bueno, hay un dicho en inglés que dice, si no se puede arreglar, no lo arregle. Lo probado y comprobado siempre funciona. Ese es el camino. Pero las cosas no siempre son cuadradas o fáciles. Y no basta con decir conecte A, B, C y D. Las personas cambian y su experiencia cambia conforme crecen. Y la experiencia de una persona joven hoy no es la misma que la de hace 10 o 20 años. El proceso necesita ser flexible. Mencioné que siempre somos facilitadores. Somos
en un sentido más amplio también traductores universales y tratamos de interpretar la información que existe sobre el producto o servicio para que el público consumidor potencial lo entienda y valoren, fomentando diálogo entre consumidores o usuarios sobre su satisfacción o inquietudes. Y esta recomendación es importante, especialmente para directivos y tomadores de decisiones claves, no nada más en el ramo de la publicidad, sino en cualquier ramo en general. Me gusta la palabra traductores porque, en esencia, parte del papel de ellos es facilitar la integración, interpretándole las cosas a las diferentes generaciones dentro de su organización. Tomar la cultura del baby boomer y poder explicársela a la generación X y ver que ambos puedan explicar y traducir sus valores a los compañeros adultos de mayor edad. Entonces, en conclusión, se trata de utilizar preferentemente equipos multigeneracionales dentro del ambiente de trabajo y atraer a clientes multigeneracionales para ser competitivos y exitosos. Don, muchas gracias por esta entrevista tan interesante y por compartir con nosotros todas sus ideas. Gracias, Susan. Ahora pasaremos a nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido varias preguntas el día de hoy y comenzaremos a presentarlas en un momento. Pero antes quisiera esclarecer un poco algunos asuntos antes de pasar a las preguntas de los participantes. Susan, la realidad del mundo actual se caracteriza por la incertidumbre, el cambio y la interacción global cada vez mayor. En su opinión, dada su experiencia reconocida al estudiar y aprender acerca de diferentes generaciones, ¿cuál sería la mezcla generacional óptima o ideal en una organización? ¿O existe tal concepto? Bueno, yo pienso que depende en gran medida de la empresa. Algunas organizaciones, por ejemplo, en la publicidad, que es uno de los mejores ejemplos, en donde si usted quiere alcanzar a un amplio mercado de diferentes edades, necesita la perspectiva de múltiples generaciones. Probablemente hay algunas organizaciones o empresas cuya misión es tal que el tener una generación dentro del ambiente de trabajo estaría bien. Sin embargo, yo pienso que siempre que se tengan las diferentes perspectivas de las diferentes generaciones se beneficia uno. Muy bien, existen algunas áreas profesionales o tipos de organizaciones que usted cree son idóneas para que sean encabezadas por una persona integrante de una generación en específico. ¿Usted piensa que debe de haber un límite de edad para la generación A o la generación de la Segunda Guerra Mundial? ¿O qué tal el otro extremo? El trabajo infantil, vaya. Bueno, creo que el liderazgo depende de las calidades de ser líder. Y tendemos a escoger nuestros líderes de los grupos de edades mayor porque seguido tienen más experiencia y una perspectiva más amplia en cuanto a la organización se refiere y su misión. Y eso es legítimo. Pero también pienso que hay veces cuando el liderazgo se puede encontrar mejor en integrantes de una generación más joven y no es específico a la industria, sino depende de la misión de la organización. Ahora, en cuanto a los límites de edad, yo creo que necesitamos quitar los límites superiores de edad por razones sociopolíticas y económicas. Yo creo que no necesitamos tener límites estrictos de una edad límite. Claro, podemos tener límites de edad en cuanto a cuándo empezar a trabajar, y esto desde un punto de vista meramente práctico. Los niños de la siguiente generación necesitan tener oportunidad para educarse, para aprender, porque a la larga serán mejores trabajadores si se les permite terminar su educación antes de empezar a trabajar, y el país entero se beneficia de esto. Muy bien, muchas gracias por los comentarios adicionales, Susan. Y ahora pasaremos a las preguntas de nuestros participantes. ¿Alguna llamada?
Bueno, muy bien. Hablábamos acerca de cómo atraer a personas de diferentes generaciones. Y Don nos comentaba acerca de una organización en la que está usted involucrado. Sí, el American Institute para las Artes Gráficas es una organización estadounidense. Y una de las misiones es tener a las personas de edad mayor involucrados en la organización. Ellos fueron los pioneros y ya han pasado por este camino y son una inspiración en todo el sentido de la palabra para los más jóvenes. Al tener otras prioridades en su vida, estos otros integrantes pierden ese beneficio. Entonces, tener un equilibrio entre la gente que originó e inició la organización y